Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Dicen que los trasplantes salvan vidas, pero es muy fácil decirlo cuando no estamos en el entorno o en el escenario exacto donde se está realizando un trasplante. Ser víctima de algún accidente, alguna enfermedad, algo que no esperabas de la vida. Pero además, lo que conlleva un trasplante en un país como el de nosotros, en un estado como el de Sonora, pero también el trabajo que se hace cuando el protagonista es justamente la vida y se olvida a veces el trabajo que está detrás de un trasplante. No es cualquier cosa. El corazón, un órgano vital. Yo tengo aquí en esta edición de Huachapori, tengo el gusto de platicar con el doctor Ernesto Duarte Tagles. Él es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además tiene una especialidad en cirugía general avalada por ni más ni menos que la UNAM. A ver, doctor, primero te saludo. Muchos te conocen, quienes están en el medio o en el área de la salud te conocen perfectamente, pero yo quiero que te conozcan los sonorenses, los de a pie, los de los negocios, los que ven la masa, los que ven Televisa, los que ven Huachapori. Gracias por estar esta tarde con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un honor estar por aquí. Y bueno, pues con todo gusto con platicar. Todo gusto. Vamos a platicar. Y a ver, coincides conmigo en que es muy fácil decir, pues un trasplante salva vidas, pero lo que conlleva en las condiciones, ¿qué te vamos a platicar nosotros a ti, doctor? Pues sí, efectivamente, es fácil decirlo como muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se dicen fácil, pero sí, lo bonito y va en función de lo que dices, ¿no? La diferencia aquí entre las otras ramas de la medicina o lo mismo, las otras cosas que yo hago en medicina cuando uno es un trasplante, es que forzosamente para poder brindar la salud, para poder ser un vínculo, un puente en que la persona recupere la salud, es que se necesita la participación de un tercero solidario a través de la donación de órganos. Y eso es lo que lo hace tan relevante y tan especial y que debemos de cuidarlo, ¿no? Porque cuando se habla de trasplante, ¿es usted, doctor, la referencia en Sonora? Caray, pues, tanto así. Yo creo que sí. Pues desde el 2007, por situaciones por demás circunstanciales, me dediqué a esto. Y digo circunstanciales porque uno dice el dicho, uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Pero curiosamente, cuando yo estudié en la universidad, allá en Guadalajara, estudiábamos de esas veces que uno se reúne para estudiar y que de las 8 horas estudia uno y nada más y las otras 9 platica. Con mi amigo estábamos platicando y yo le comentaba sobre qué padre sería tener un instituto o un centro nacional de trasplantes. Eso estoy hablando del 95. Y después hice el servicio social en investigación y el proyecto de investigación al que fui asignado fue sobre trasplantes. Pero yo no pensaba dedicarme a esto. Entonces ya entro en el 2007 y bueno, pues he estado constantemente promoviendo. ¿Por qué lo he tomado como algo muy personal? Porque he constatado, como acabas de mencionar, cómo las personas recuperan la vida, recuperan la salud y no solamente la vida. Y ellos mismos dicen, he vuelto a nacer. Claro que también he visto situaciones donde no va bien. Pero pues será porque desde el 2007 tengo ya entonces 16 años dedicándome a esto, ¿no? Y pues muy, muy persistente. ¿Sin parar? Sí, la verdad sí. Hay veces que digo, ya no. Hay veces que digo, sobre todo con ustedes, con los medios, que digo, ya no los voy a molestar pidiéndoles que promocionen o copromuevan, porque van a decir otra vez el doctor Tagles. Pero al mismo tiempo digo, bueno, y si no lo hago yo, ahorita, ¿quién? ¿No? Bueno, eso lo decía antes, pero poco a poco ya está
aumentando, creo yo, más la cultura de la donación. De la donación de órganos. Y los trasplantes. Y que lo podemos hacer a través de la propia licencia de manejo, ¿no? Pero es difícil la decisión porque a veces sentimos, no es mi caso que yo te lo puedo presumir con mi credencial, que soy donadora y que puestísima y que es más grabadísima en estos momentos para ser donante en caso de que me pase algo. Eso es todo. Sí, y comprometida en este momento, doctor, tal vez sentimos que se nos va a algo. No, la gente tiene miedo a donar post-mortem. Pues, ¿por qué? ¿Tú así te has metido a investigar por qué la gente no quiere donar? Fíjate, primero pongamos en contexto un poquito Sí. la situación, la necesidad es que ahora en el país hay 20,000 personas en situación de espera de un trasplante de alguien que ha fallecido. No, solamente hay arriba de 17,500 personas esperando un riñón. Personas que ya buscaron a alguien que les pudiera donar en casa y no encontraron. Entonces, y estas personas tienen que estar yendo cada 3 días o cada 2 días al hospital a conectarse a una máquina de hemodiálisis para que les filtren. Entonces, les trastoca. Si es un trabajador de aquí de Televisa, por ejemplo, y que el único turno que les tocó, que estaba disponible, era de 11 a 1 de la tarde y él trabajaba en la mañana, pues les pega. Entonces, esa necesidad del trasplante es muy alta. Luego, a estos que necesitan un trasplante de un donante cadavérico, es el que muere por muerte encefálica. Y la muerte encefálica que ocurre en los hospitales solamente se va del 1 al 2% de todas las defunciones hospitalarias. Imagínate lo poquito que es. Mínimo, o sea, sí. Si un hospital mueren 100 personas al año, solamente 2 murieron por muerte encefálica. Es decir, solamente podemos rescatar 4 órganos. Ese es el promedio, esa es la estadística mundial. Luego, y ahí viene la parte triste. En México tenemos una tasa de donación de 2 donantes por millón de habitantes cadavéricos. Entonces, sobre ese 2%, solamente 2 donantes por millón. Imagínate. Entonces la esperanza que le reduces a esas personas es mínima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar hable y promoviendo, porque no hay de otra. ¿Por qué? Porque efectivamente tu pregunta es ¿por qué la gente no dona? ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchos mitos, hay muchas situaciones creadas que no son, pero la gente lo cree. Cuando hace muchos años detuvieron a Servando, ¿qué? La Tuta, ¿no? Sí, de la Tuta. familia michoacana. Sí, la Tuta. Anunciaron que allí en la casa estaba en la cocina, decían que estaba un quirófano para quitar los órganos. Y yo vi las imágenes, no es cierto, no había eso. O yo soy de Caborca, bueno, ahorita que decías, egresado de medicina y soy orgullosamente caborquense. Además, sí. Una vez me acuerdo que ahí cerca de la bodega Horrera, que está ahí en Caborca, detuvieron a una persona con una hielera y que tenía riñones. Y dijeron unos riñones de unos niños, porque eran unos riñoncitos chiquitos, y que los está vendiendo y a los niños pues les quitaron los riñones. Falso, o sea, la señora tenía una carnicería, se dedicaba a eso, pues no. Pero la gente lo cree. Y entonces viene mucho miedo, viene mucho desconocimiento y pues la gente termina por ser arisca y más en estos tiempos que estamos viviendo y no dona. Y de creer incluso que desde los hospitales se puede tramar todo un tráfico de órganos, exactamente, ¿no? Además el miedo al propio, a la cirugía, al hospital, a las historias que nos creemos partiendo de estas que pudieron haber sido riñones de cerdo. Sí, y lo dicen, pero con una certeza y gente que uno piensa que, bueno, tú estás un poquito más leído y sí los he retado, ok, muéstrame un caso que efectivamente haya sido así y mira, yo dejo de hacer esta actividad y no han podido demostrarlo porque no es cierto, o sea. Entonces es un tema cultural, un tema de ideas, un tema de uso de costumbre o usos y costumbres como estamos acostumbrados a decir. Sí, efectivamente, de hecho vaya a decir que existe en otras latitudes, sí, sí es cierto. México es firmante de la Declaración de Estambul y ratificante de la misma, donde hablan sobre eliminar estas prácticas, que es tráfico, pero también es turismo de trasplante y comercio de trasplantes. ¿Cuáles estos dos? El turismo es cuando alguien de otro país
Y de otro país resulta que un alemán tiene un primo en Zambia y le va a donar un riñón, ¿no? Ah, qué casualidad. ¿Y dónde van y se trasplantan? En Haití, ¿no? Pues por acuerdo económico previo, Exactamente, ¿no? pero eso está prohibido. ¿Y México es un país común para eso? México se han detectado ciertas cosas de ese tipo, pero inmediatamente se han detenido. Y no se ha popularizado, porque sí, el caso que fue aquí en Mexicali hace muchos años se detectó, es un alemán que tenía, un primo del África, pues no tenía nada que ver, ¿no? Entonces inmediatamente se detectó, sí. Y se dijo, cuidado con esto. Y el comercio es esto otro, donde la persona vende sus órganos, su riñón, para poder subsanar una situación de alguna necesidad, y donde el que puede pagarlo, pues lo hace. Israel era un país que ya fue por mucho tiempo señalado y que ya está poniendo control sobre eso. Y obviamente si en otros lados hay, pues hay que poner atención, pero no así que claramente se haya visto aquí en el país, no. Y que a mí me haya tocado, mucho menos. Que se ha acercado gente conmigo para decirme, oiga doctor, me dijeron de que usted se dedica a los trasplantes. En el 2009 iba yo llegando, me dicen, tengo mi niño que se quemó y está en el hospital infantil y quiero vender un riñón porque necesito dinero. No, Leo, pues eso, con todo gusto, dígame los datos de su niño y le encontramos la manera de darle solución, pero no se exponga usted en ese contexto, porque lo que usted está haciendo es un delito. Uh-huh. Y ya no se vuelve a reportar, ¿no? Doctor Tales, ¿te han ofrecido en alguna ocasión trasplantar de forma irregular, ilícita, un órgano? Así como esto que te acabo de mencionar, lo que me han querido es favorecer a alguien en la lista de espera, y les digo que no. Gente con poder económico, poder político, pero pues le digo, fórmense como cualquier otro, ¿no? Les explico en qué consiste y entienden, o si no, pues se dan cuenta que nomás conmigo no van a poder, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues, pero sí, 1 o 2 veces nada más, no tampoco es algo frecuente, afortunadamente. Y hay muchos doctores que hacen la cirugía general, bueno, que hacen trasplantes, incluso bajo amenazas, han tenido que recurrir, e insisto, son trascendidos, son notas que vemos, no me ha tocado verlo en Sonora, pero ¿no has pasado por eso? No, eso sí no, fíjate, afortunadamente no. Y ya te habías sometido, dices, bueno, ¿qué hago? Ante una arma, una amenaza, ¿no? Ajá. No, porque estoy escribiendo un libro, uh-huh. y voy a una anécdota de ahí de un paciente de trasplante de hígado, uh-huh. que fue una gente de esos que están en la boca de todos, pero por la enfermedad ya había dejado de estar en esas actividades, ¿no? Pero no, o sea, él pues bien se sometió al proceso que iba y jamás fue nada de ese tipo, ¿no? Doctor Tales, ahorita nos dabas unos números muy desalentadores de la tasa de donantes de órganos. ¿Con todo y eso ha mejorado? Sí. Bueno, no mucho, pues, pero ha mejorado. Pero se trata de la conciencia colectiva, o que usted, o ya forzado por el sector salud, que si es que es positivo, ¿qué es lo que ha llevado? Mira, no, realmente dicho de forma clara, no ha mejorado. Y la pandemia solamente vino a dar al traste con muchas acciones que se habían hecho. Previo a la pandemia se tenía una tasa de donación de 4.1 donantes por millón de habitantes. Posterior a la pandemia, desde 2 donantes por millón de habitantes, que va creciendo, sí. Pero falta que sea una política pública, una política donde no esté al gusto, uh-huh. o a la necesidad o al entendimiento del gobernante en turno, uh-huh. sino como fue hace muchos años cuando se legisló sobre el HIV, por ejemplo, y son programas que están, el cáncer de mama, son programas que están,
y así se pensaba que pudiera ser se necesita que sea con la donación de órganos, porque la enfermedad que es renal, solamente voy a poner la enfermedad renal es una bola de nieve que va a consumir el sistema de salud muy grande. Según estudios hechos hace 5 o 6 años, la enfermedad renal solamente para el Seguro Social, para el año 2050 se iba a consumir el 70% de su presupuesto en enfermedad renal y sus complicaciones, ¿no? ¿Y qué complica una enfermedad renal o algo detectado a tiempo? Ya teniendo la enfermedad, sí. Pues la enfermedad renal primero pues va consumiendo, hay grados de gravedad, vaya. Ajá. Así, y el grado, cuando es terminal, que la persona de plano sus riñones no funcionan y tiene que conectarse a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, pues prácticamente se van consumiendo y tienen que estar yendo constantemente al hospital. A veces se descompensan por cuestiones de agua, por cuestiones de electrolitos, infecciones frecuentes. Pero es específicamente los riñones, entonces, ¿no? En eso de los riñones, pero también tenemos la enfermedad hepática, la enfermedad cardíaca. Entonces, un donante de muerte encefálica ideal, o sea, que dona todo, puede salvar la vida de hasta 8 personas y mejorar la calidad de vida de más de 90. Esto es el que dona los pulmones, el corazón, el hígado, páncreas, riñones e intestino. Pero tristemente aquí en México solamente, por ejemplo, hay 2 hospitales en todo el país que realizan trasplante pulmonar. Trasplante cardíaco hay otros cuantos. Solamente se hacen 35, en promedio 35 trasplantes de corazón al año. De intestino no se hace. De páncreas se hacen 3, 4, cuando en otros países, Argentina, por ejemplo, que tiene menos de la mitad de la población de nosotros, está haciendo casi 40 trasplantes de páncreas al año. Doctor Tagles, ¿y eso es por falta de personal o por falta de equipo? O falta de presupuesto. O falta de presupuesto. Ambas cosas, ¿no? Okay. O todo, es un todo. Uno, porque ya vimos la baja tasa de donación. Sí se necesita una mejor cultura, sí se necesita que la gente se acerque, que la gente esté abierta a escuchar y no le haga caso a la publicación del Face o del Google, ¿no? Sino que se acerque a los entes que están debidamente capacitadas para ello. Pero también se necesita personal. Por ejemplo, el médico o el cirujano que está capacitado en trasplante abdominal, es decir, que hace, por ejemplo, hígado, que está entrenado para hacer hígado, riñón o páncreas. Si se pone en ofrecimiento un hígado y un páncreas, va a hacer el trasplante de hígado y no el de páncreas. ¿Por qué? Porque el de páncreas finalmente se le puede estar dando insulina al receptor y de alguna manera solventar esa necesidad. En cambio, el del hígado no hay ningún otro tratamiento, porque nada más es un médico. Pero si hubiera un médico que quisiera el trasplante de hígado y otro que quisiera el trasplante de páncreas, pues entonces seguramente habría. ¿Por qué? Porque no puede el que hace, primero hago esto y luego me voy a esto, por los famosos tiempos en que están en la hielera. El órgano se empieza a descompensar. Esas son muchas de las dudas que sin duda, y son muy de películas que nos imaginamos, y muchos que están viéndonos ahorita nos surgen las dudas respecto a un tema de un trasplante. Tengo varias preguntas, varios comentarios que hacerle al doctor Tagles. A ver, ya nos platicaba, el donante perfecto es el que ha muerto, el que tiene muerte encefálica. Ese puede donar, ya lo mencionó usted, beneficiar a 90 personas y todos los datos estos positivos, por así decirlo. Pero los que no han muerto, ¿qué podemos donar? En vida se puede donar, por ejemplo, un riñón, un segmento de hígado, y en algunas situaciones muy especiales, un segmento de páncreas, un segmento intestinal, o una córnea, siempre y cuando ese ojo pues ya no nos sirva, ¿no? O sea, de la manera por internamente estemos ciegos por alguna situación no atribuible a la córnea, entonces podemos donar córnea también. Pero eso es lo que se puede donar en vida. ¿Y en Sonora hay limitantes de qué podemos donar? O, por ejemplo, en el caso del doctor Tagles, ¿usted le entra todo, doctor? Pues yo, mi entrenamiento es en trasplante abdominal, ¿no? Que son riñones. Riñones, hígado, páncreas.
Pero hay la capacitación, hay excelentes oftalmólogos que hacen trasplante de córnea. Hay un hospital que tiene licencia para trasplante de corazón, pero no ha hecho trasplante de corazón. Y también se dona tejido musculoesquelético, que en este caso se procesa durante 3 meses y ya después se implanta el tejido óseo o de tendones o lo que sea. ¿Por qué no se ha hecho? No entendería cómo, sobre todo porque conocemos que hay problemas del corazón, y si hay un hospital, sin decir nombre, que puede hacer el trasplante, ¿por qué no ha podido hacer un trasplante del corazón? Pues quizá... ¿Por la falta de donante? No, donantes sí ha habido, pues posiblemente porque todavía no están las condiciones en el equipo médico, ¿verdad? Pienso, quizá. Ahora, volviendo al tema de lo que se habla de una donación de un órgano, ¿cuánto tiempo o cómo son las condiciones para guardar un órgano? Y, por ejemplo, cuando se traslada, imagino, de un estado a otro, imagino que le ha tocado recibir órganos de otros estados para ser trasplantados, ¿bajo qué condiciones deben estar? Deben estar refrigerados a 4 grados centígrados, con una posterior a haber sido perfectamente recolectados, se les lava de la sangre de que tenían y en su lugar se le infunde un líquido que conserva a la célula, ¿no? Como hibernando. Los tiempos son muy cortos, de corazón, pulmón, estamos hablando de entre 3 y 5 horas, un hígado estamos hablando entre 5 y 8 horas, un riñón entre 8 y 12 horas. Pueden estar más tiempo, pero no es lo ideal. Entre más tiempo pase, más riesgo de que disfuncione el órgano. Si ya de por sí, solamente, aunque todo esté en las condiciones estén ideales, siempre existe el riesgo de que si al momento de implantar el órgano no prenda, no pegue, pues entre más eso es más riesgo. Y esa es otra situación también que tenemos de problema en este país. La logística de traslado. Sabemos que la conectividad aérea en nuestro país es pobre y pobre, ¿no? O sea, está muy mal. Me imaginaba las horas ahorita de vuelo, pero además, ¿cómo? ¿Lo trae un vuelo comercial? Desafortunadamente así. Entonces nos tenemos que sujetar muchas veces. Hay instituciones como el IMSS, que mis respetos, tienen presupuestado vuelos y contratados vuelos privados, pero pues también tienen un presupuesto limitado, ¿no? Pero por ejemplo, cuando es un vuelo comercial, ¿el órgano viene en alguna caja o viene alguien custodiándolo? Viene en una hielera, ahí se siente uno como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Cuando como Armageddon, que sale el héroe así. Porque cuando uno se sube al avión y la aerolínea está comprometida con apoyar esto, que sí lo están, y es un gusto reconocer a estas aerolíneas. Sí dicen, les voy a pedir que no se levanten, esta aerolínea está comprometida con la donación de órganos, estamos transportando un órgano y primero va a bajar el órgano, ¿no? Entonces, aún y cuando vayan, por ejemplo, a Aeroméxico, que tiene su clase premier ahí, les dicen, ustedes se me detiene primero y primero baja el órgano, ¿no? La primera clase. Doctor, ¿y cómo trasplantan el órgano? ¿En tus manos? ¿O va junto con el equipaje? No, tiene que estar aquí ¿Te tocó a ti trasladar órganos así? Sí, así es. Sí, se va uno, tiene que hay ciertos criterios, tiene uno que avisar a la aerolínea y a la Comandancia General del Aeropuerto, Aeronáutica Civil en México, las características de la hielera en la que se está trasladando, sobre todo dimensiones, y ya para estar preparado para que la aerolínea haga un espacio. Generalmente se va entonces en el asiento contiguo y ahí va cuidándose al bebé, ¿no? Lo trato de imaginar. ¿Y a ti te toca, doctor Tagles, acomodarlo? ¿Qué órganos te ha tocado transportar, por ejemplo? Riñón, hígado y una vez páncreas. Bueno, no suena tan complicado como un corazón, por ejemplo, ¿no? En el traslado, pues sí, siempre el corazón reviste cierta misticismo, ¿verdad? Sí, porque creemos por la vida, ¿no? No, ahí sí no me ha tocado, pero sí me ha tocado poner a disposición y ayudar a la gente que
que viene sobre todo de México, es donde más han venido por un corazón. Me ha tocado sí quitar corazones para la donación y pues sí, efectivamente se siente un poquito ese misticismo que envuelve el corazón. Doctor, ¿te ha tocado o con qué tanta frecuencia un órgano ya deja de funcionar y simplemente no lo acepta? O cuéntame esas veces que pues no llego a tiempo y que dices yo no puedo trasplantar esto. ¿Te ha pasado también? Sí, sí ha pasado. Es lo de pérdida, menos. Imagino hacer risa, sentir horrible, ¿no? Y también me ha pasado el hecho de que efectivamente fallezcan pacientes porque no el corazón, el órgano no fue aceptado por el individuo, por el receptor, y se siente muy feo. Se siente muy triste. Uno sabe que eso puede pasar. Son personas que están muy enfermas, pero pues siempre la esperanza y el gusto por poder ser ese eslabón que lleve la salud cuando no se pierde. Entonces, el verles la cara de la esperanza que tienen y pues que no lo da, son los momentos en que uno solamente se hace para atrás y se agacha y dice, bueno, pues llora internamente uno y agarrar aire y a lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue, así es. Doctor, tengo que hacerte la pregunta. Seguramente esto lo podemos conectar mucho con el tema de motivar a la gente que necesita una donación o que nunca ha donado o que tiene miedo a donar. De los trasplantes que has hecho en estos órganos que ya son más frecuentes que mencionabas, ¿con qué tanta frecuencia ya no puedes? Si lo puedes, ya no es aceptado o se desperdicia, por así decirlo, por utilizar un concepto de todos los trasplantes que haces. ¿Es mínimo la cantidad? Es mínimo porque efectivamente se prepara todo para minimizar esos riesgos. Sí. Por ejemplo, si la donación de órganos se va a dar una donación y el órgano no se va a implantar aquí mismo en la ciudad, sino tiene que viajar fuera del estado, lo que se hace es que iniciar la cirugía de donación hasta que a una hora en la que se sepa que va a estar ya disponible el equipo que se va a llevar el órgano o está en disposición de que ya está todo arreglado para que sean acortar los mínimos de los tiempos. Y entonces no causar en eso, porque imagínate como que qué falta de respeto y pudiera ser, por hacer una forma, a la familia que consiente la donación y no tener esto preparado y por alguna situación que es controlable, pero que no se le puso atención, entonces pues resulta que siempre no. Entonces, ¿dónde queda ese dolor de la familia? ¿Dónde queda ese consentimiento de la familia en medio de ese dolor, ¿no? Entonces, siempre los que nos dedicamos a esto, ponemos en primer lugar, incluso antes del receptor, se pudiera decir que se pone al donante y su familia, ¿no? Por todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Entonces, para poder asegurar, y obviamente haciendo eso, pues tenemos casi asegurado que al receptor le va a ir bien. Hay donantes que lo tienen que hacer ya por amor a la persona que lo va a donar, por una emergencia, porque es un tema de vida o muerte, pero es un duelo. Se vive duelo cuando donas un órgano. Por ejemplo, tenemos 2 riñones y tienes que donar uno. ¿La gente siente duelo? ¿Lo ha sentido así? En vida no, porque se tiene obviamente se tiene una plática previa y se tiene que estar muy bien convencido. De hecho, para que alguien pueda ser donante, se lleva una evaluación, un protocolo pre-trasplante, pre-donador. Todo el receptor lleva un protocolo pre-trasplante y ambos llevan entre las evaluaciones una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica. Si al receptor, por ejemplo, esas evaluaciones dictaminan que corren riesgo de que no vaya a tomar el medicamento para evitar el rechazo por situación de que se empiece a trastornar mentalmente, no entra y no se autoriza, no es un candidato. Lo mismo el donante, lleva también una evaluación. Si se ve que le va a afectar porque puede tener una especie de conflicto por la pérdida de emocional, por la pérdida de ese riñón,
pues tampoco entra. Y luego también se tiene que ver el hecho de que si son conocidos, si son familiares, y luego si se echa a perder, ¿cómo va a reaccionar el donante? No se va a enojar con el receptor porque va a pensar que no se cuidó el riñón y entonces ¿dónde queda el esfuerzo que hizo y todo eso? Si se detectan ciertos problemas ahí, aunque médicamente, orgánicamente sea apto, no entra en el protocolo. Yo creo que jamás habíamos imaginado ese escenario en donde no solamente implica el tema salud, las condiciones físicas, sino también la emocional. Porque acabas de decir algo clave, doctor Tagles. Si voy a ser donante, pero si yo sé que la persona a la que le voy a donar algo tan importante que estaba dentro de mí, que es un riñón, un pedazo de que incluso puede hasta complicarme en un futuro, no sé, ya me dirás, doctor Tagles, mi propia salud, pues si no la va a valorar, por así decirlo, pues no tiene caso hacerle ese trasplante, ¿no? O que sea esta persona. Jamás había imaginado que hasta eso se contemplaba a la hora de donar un órgano. Sí, eso. Y por ejemplo también, por ejemplo, el aspecto socioeconómico también se evalúa. Si la persona no tiene una red de apoyo familiar o de amistad, que le vayan a decir que... Porque fíjate, algo que hemos observado es de que a los receptores, sobre todo los receptores de cadáver, siempre entran en una fase de depresión. Por ejemplo, porque se veían enfermos y de repente les dices, ya no estás enfermo, profesor. O sea, levántate. Ya nada de que le van a venir a poner los zapatos, ya se los puede poner usted. Entonces como que de repente dice, ay, ya no estoy enfermo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego hacen una introspección y dicen, bueno, no estoy enfermo porque alguien murió y entonces me dio la vida a mí, y entonces empiezan y pum, les da para abajo esa depresión. Entonces, si se detecta en la evaluación pre-trasplante una posible situación de una depresión que no puede ser controlable porque los factores alrededor de él, fuera del hospital o fuera del círculo médico, no están bien fundamentados, no se trasplanta tampoco. Qué increíble los datos que nos das, doctor Tagles. Ahora que estamos hablando de justamente las personas que mueren y que sirven como donadores, ¿hay alguna especie de efectos también emocionales por el hecho de tener un órgano de una persona muerta? La gente lo imagina, lo llega a pensar, hay tabú por este tema, mitos, no sé, dentro del sector salud, los que hacen los trasplantes. No, entre los que nos dedicamos a los trasplantes, no. Sí, entre la gente que no se dedica y constantemente, bueno, hace poco creo que salió una serie de colombiana que hablaba sobre que le trasplantaban el corazón y tenía visiones de la otra persona, ¿no? Hay desde ese tipo hasta efectivamente lo que acabo de mencionar, simplemente situaciones emocionales donde dice, bueno, híjole, pues qué fuerte el hecho de que alguien haya tenido que morir, porque puede haber sido yo el que morí, ¿no? Entonces, pero sí llevan también todo un proceso psicológico de tratamiento para que puedan solventar eso y puedan ser susceptibles al trasplante. ¿Y en alguna ocasión te ha dicho alguien algo de tus pacientes o conoces algún caso donde la persona cree efectivamente que adoptó la vida de la otra persona que le donó? No de manera así tan como que de película, paranormal, pero sí de una manera más emocional. Efectivamente, hay una para mí mi receptora estrella, siempre le he dicho, ella se llama, y si está escuchando, claro que le voy a decir, vea el programa, Marta Isabel Becerril Poqui. Ella era una niña de 14 años cuando se trasplantó de riñón. Ahora ya terminó la escuela de medicina. Y ella siempre dice que ahora tiene que pensar por ella y por su donante, ¿no? Y es una situación muy, muy emotiva y que dicen, incluso hasta dicen, voy a cuidarme, incluso ya no tanto por mí, sino por el que me donó, ¿verdad? El compromiso, ¿no? El compromiso. Haces un compromiso totalmente. Doctor, me voy a regresar un poco al doctor Tagles, como te conocemos. ¿Tú siempre quisiste hacer trasplantes? No, ¿Qué querías hacer antes de...? Estás sumergido en un mundo donde muy pocos, y voy a decir, son privilegiados. Para mí es un don
Para mí es, digo, ya de por sí ser médico, pero trasplantar órganos, que yo creo que es pues lo vital, es lo más fuerte, no sé. Yo creo que depositamos en ti esperanzas, una nueva vida, es decir, es mucha tu responsabilidad. ¿Lo has asimilado de esa forma? Sí, y precisamente por eso cuando las cosas no van bien, duele y duele en el alma, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? Que si querías siempre, sí. siempre quisiste ser. No, yo quería cirujano hacer, yo sabía que quería hacer cirugía. Después me interesó mucho la endoscopía gastrointestinal. Hice endoscopía gastrointestinal, concursé por una beca en Japón, me la gané y me fui. Cuando regreso, en el Hospital General me ofrecieron irme a entrenar a trasplantes. Entonces dije, pues va. Como te digo, curiosamente yo tenía ese pasado del servicio social y de eso en la carrera, pero nunca me imaginé. Sí sabía, sí tenía conocimientos sobre los trasplantes por esto que acabo de mencionar, Sí. pero no, fue las circunstancias lo que me llegó, pero realmente es apasionante, ¿no? Sí es el hecho de estar ahí trasplantando y de repente, voy a hablar del hígado, abres las pinzas que están ocluyendo para que todavía no llegue sangre, y después de que hiciste todas las uniones y despinzas y empieza a llegar la sangre al órgano y se empieza a pintar del color del color normal, y a los minutos ves que empieza a salir bilis. Es una sensación muy indescriptible. O cuando al riñón lo pones el riñón y después y a los minutos empiezas a ver que está orinando, dices, vale la pena. Porque esto de la donación y los trasplantes es una, yo lo asemejo, les digo que es como una locomotora, así pesadotas, de miles de toneladas de peso, pero que acelera como un carro de Fórmula 1, de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos. Al momento en que el coordinador o la coordinadora de donación, que es la figura autorizada aquí en nuestro país para hablar con la familia, concreta la donación y firma y nos habla y nos dice, dijeron que sí. En ese momento se activa una serie de cosas donde y es, hay que conseguir a los donantes, a los receptores, hay que conseguir, asegurar que esté todo esto aquí, todo esto acá, en el quirófano, que los órganos a dónde se van a ir, cuáles son los órganos que son viables, y entonces que no, aquí en Hermosillo o aquí en esta ciudad, aquí en este hospital no hay que hablar al otro hospital. Yo sí los tomo, yo no los tomo, que uno se va a Monterrey, que el otro riñón se va a Guadalajara, que el corazón se va a la Ciudad de México. Y entonces coordinar todo eso en el hospital y luego hablar también al aeropuerto, hablar a la aeronáutica civil, que sabe que a tales horas va a salir, hacer formatos donde se tiene que ir para allá, para que no piensen que se está trasladando un órgano así nomás porque sí. Entonces es una vorágine ahí de cosas y que terminan con el último punto de la última cirugía y que bueno, dice, ¿no? Valió la pena todo. Valió la pena. ¿En alguna ocasión te ha llegado algún caso, doctor? No sé si ya de la vía correcta, que es a partir del proceso de trasplante. Me refiero a esos casos donde pues hay una necesidad urgente de trasplantar un órgano, a lo mejor a un niño. Tú me dirás algún caso y que tienes que entrar a la lista, tienen que entrar a la lista y tienen que esperar su turno, pero tú estás consciente de la gravedad, de la urgencia, o a lo mejor hay algo que te conectó muchísimo más a este caso a diferencia de otros. ¿Te ha pasado también? Sí, he tenido situaciones muy especiales. Una vez el año antepasado llego a consulta y resulta que era una persona que tenía cirrosis hepática y necesitaba un trasplante. Resultó que esa persona enferma era mi maestra de 6º año de primaria. Y le dijo a la maestra, pues necesito un trasplante, ¿no? Después estuvo
bien, mal, 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 bien, bien. Le llegó la oportunidad de un trasplante y justo cuando íbamos a trasplantarla salió una urgencia nacional. Una urgencia nacional es decir que es un paciente que las condiciones están dadas de que se tiene que trasplantar en ese momento, entonces cualquier órgano en el país tiene que ser dirigido, el primero que salga tiene que ir dirigido allá. Y ese era, doctor. Entonces teníamos el órgano para ella y cuando le dije, ¿sabes qué? Hay una donación, ¡pum! Sale esa urgencia nacional y se tuvo que ir el hígado a Monterrey. Y maestra, pues para todos los fielders, ¿no? Se empezó a complicar más, pasó un par de meses y tenemos otra donación y ahora sí le tocó y la trasplantamos. Afortunadamente le fue muy bien en el trasplante y desafortunadamente 5 meses después me habla la hija y me dice, ¿sabes qué, Ernesto? Mi mamá está inconsciente, no habla, tiene la comisura labial desviada y le dio una, como la gente lo conoce, una embolia, un derrame cerebral, sí, y falleció. Qué lamentable. No, pero sí me ha tocado eso. Emocionalmente fue fuerte para ti, mucho. También el primer trasplantado aquí en Hermosillo de hígado fue una persona de Caborca, una persona que me mandó el primo de él, que había sido mi mejor amigo en la secundaria, y le dije, ¿necesitas un trasplante? Y dijo, no. Y dejó pasar 4 años hasta que llega otra vez al consultorio a consulta nada más de revisión y estando en la consulta, ¡pum!, vomita sangre, ¿no? Se le reventaron las varices, las secretarias, pues obviamente casi se desmaya del problema ahí, lo pasamos a urgencias, lo estabilizamos y le dijimos, ¿sabes qué? Pues necesitas un trasplante. O sea, ya son 4 años que pasaste, pues decidieron sí darme la confianza. Imagínate, era el primer trasplante que se hacía, iba empezando el programa de trasplante. Yo ya tenía experiencia de más de 100 trasplantes hechos, pero aquí era el primero, ¿no? Entonces yo les estoy muy agradecido porque me dieron la confianza. Salió muy bien el trasplante. Terminó, él era ingeniero, terminó la maestría, luego fue presidente del colegio de topógrafos en Caborca, y 4 años y medio después me hablan, me dice, ¿sabes qué? Tengo tiempo que me da un dolor aquí así y se le, pues traía un problema cardíaco. Fui a verlo porque decía, no me hacen caso en la institución donde voy, y cuando estaba yo viéndolo le dio el ataque de angina. Y ¿sabes qué? Tú tienes que irte ya rápido. Fui a Cabor, que es profesor para eso. Le dije, te mando, le hablé a un cardiólogo, le voy a mandar esto. El cardiólogo lo manda a su institución, pero le dio un infarto fulminante a los 5 días. Se fue a Guadalajara y también falleció. Entonces, en 2 ocasiones te tocó estar en el momento de crisis. Así es. Pero pensaba ahorita que en el momento en el que... Con el corazón funcionando, ¿no? A ambas personas. Sí. Doctor Tagle, estaba pensando que tu primer trasplante... Digo, el hígado, perdón, funcionando. Sí, te tocó el trasplante, pero ya después de haber advertido que se requería, en las condiciones muy distintas, ¿no? Sí. Con una persona que por una sola vez se le avisa que necesita, y esto no, que es una persona que yo creo que hasta la insististe, ¿no? Para que... Sí, así es. Y en tu pregunta de que si alguien de urgencia, no me ha tocado aquí, sí me ha tocado en otro lado, donde me entrené. Yo me acuerdo que fue en España. Una vez una muchachita era una muchachita de 23 años que había comido... Y como dicen los españoles, setas silvestres, ¿no? Ahí se fue, pensó que eran champiñones, hongos, y pues eran venenosos y le dio una falla hepática aguda que no recuperó y tuvimos que poner en urgencia 0. Aquí en México se llama urgencia nacional, allá en España es urgencia 0, y lo trasplantamos de un hígado que llegó de Islas Canarias en un avión especial, 5 horas de viaje. Y llegó y lo trasplantamos y la muchachita vivió. En otra ocasión, allá también en España, fíjate ahora que recuerdo una paciente que trasplantamos y que cuando hablamos con ella resultó que escuchó el acento mexicano, ¿no? Mexicano, dice, ¿no?
y pues era alguien que era devota ferviente de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De hecho, cuando estaba ahí en la cama de hospitalización, ahí tenía su virgencita, su estampa, y se sintió muy identificada con nosotros. Se sintió con más confianza. Sí, y nosotros también, ¿verdad? Sí. Se sintió con más confianza. Ahorita estabas a punto de decirme, ¿imaginabas que ibas a terminar haciendo todo esto, doctor Tables? Ya tienes, ¿cuántos años de experiencia? ¿Más de 15 años? 16 años. 16 años. ¿Imaginabas que llegarías hasta este punto? No. Con toda la experiencia. ¿Cuántos trasplantes has hecho? Aquí llevamos de hígado, llevamos 40 trasplantes. En total llevamos arriba de 200 trasplantes, porque a veces salgo de aquí y voy y ayudo en otros lugares. Y en general, ¿cuántos trasplantes has hecho en tu carrera profesional? Como unos 300 entre de riñón y de hígado. Y de páncreas. ¿Y exitosos? ¿Un porcentaje? ¿Cuánto estamos hablando de casos? El 100%. Eso es todo, doctor. Quiero que animemos a la gente de afuera y que sepa que el hecho de un trasplante no significa muerte automática. Sí. No es el 100%, obviamente, ¿no? Sí tenemos una situación. La semana pasada, sin ir más allá, tuvimos unos trasplantes aquí, y desafortunadamente no tuvo una disfunción primaria del injerto, el hígado. Buscamos por todos los medios para poderlo hacer que funcionara, pero desafortunadamente no, y falleció, ¿no? Entonces, ahorita ando en duelo. España, pues, tiene menor cantidad de habitantes que México, ¿no? Obviamente, y eso facilita, además de los factores que ya hablabas, pues facilita las condiciones de trasplante, de receptores, de los que van a donar. Pero en el caso de Argentina, a ver, es también un país en desarrollo, incluso con situaciones económicas más complicadas que México, es más, México tiene más potencia, perdón, lo voy a decir aquí, tiene más posibilidades que Argentina. O sea, no nos pueden decir, ya ha sido Argentina, yo también estaba en Argentina, entonces lo puedo decir, México tiene mayores posibilidades en todos los sentidos. Entonces a veces recaemos en eso, que es un tema de voluntad. ¿Y sabes cuál es la tasa de donación de Argentina? No te lo he dicho. 18 donantes por millón de habitantes. ¿Cuál es la de México? 2. Entonces, la gente aquí sí está pronta a donar. Sí, explícales, diles, dale certeza, sé transparente de lo que es un proceso de donación, y la gente va a decir sí. No más que ya ahí se vienen otra serie de cosas donde dice, bueno, a ver, incluso aquí en México se permite la donación dirigida. Y no en pocas ocasiones hemos tenido una situación donde hablamos con la familia y, ¿sabes qué? Pero yo tengo un sobrino que necesita un riñón. Quisiera que uno de los riñones de mi mamá que acaba de fallecer se les fuera al sobrino. ¿Se puede? Sí se puede, ¿no? Pero obviamente tiene que estar en lista de espera, tiene que pasar por todo el proceso normal del que hablamos hace rato. O sea, las condiciones están dadas, pero ¿cómo pones una vez un caso de eso y el sobrino vivía en el centro del país? Entonces, ¿de qué manera lo colocas el órgano allá? Sí. No hay. Doctora, a ver, ya casi estamos cerrando, pero no me quiero ir sin preguntarte esto para que quede muy claro. A ver, te entendí ahorita que ya la Constitución, es decir, ya legislado, así como en España, voy a poner la comparación, nosotros somos donantes, pero entonces falta alinear bien esa estructura dentro del esquema de salud para que haya esos ángeles, esas personas, ese intermediario, o ese que haga la mediación con la familia, de recordar, y además de obviamente una campaña, imagino, de información, de formación. Qué bueno que la gente nos está viendo y escuchando ahorita, que sepa que ya está todo puesto. Es más, si usted le pasa, está en esa condición, usted puede acercarse el día que, como decimos comúnmente, pues se guarde la hora, ¿no? Y que no ocurra. Sí, exactamente. Acercarse con la confianza y decir, estamos puestos, ¿no? Sí, porque... No hay más trámite que hacer y ustedes en automático comienzan todo el proceso. Incluso la gente pregunta, ¿yo dónde me puedo inscribir? No existe un banco, un registro nacional y donde se pueda ver. El Centro Nacional de Trasplantes tiene un vínculo que dice donante voluntario, ahí uno ingresa y pone sus nombres, pero eso es una mera base de datos para el Centro Nacional de Trasplantes. Si yo la quiero consultar, no la puedo ver. Entiendo que no, ¿por qué? Pues porque son los datos personales, ¿verdad? Pero lo más importante de la donación es que la gente platique.
en la sobremesa diga yo quiero ser donante, porque también hemos tenido ese caso, ¿no? Donde la mamá o el papá dice, no, yo no quiero donar, pero ¿sabes qué? Él dijo que sí, entonces voy a cumplir su voluntad. Es muy difícil que en medio de ese dolor, cuando sabían que el que falleció expresó su deseo de ser donante, es difícil que vayan en contra, porque es tanto el dolor que dicen, no voy a ir en contra de eso y quiero donar. Por eso es muy importante que lo platiquen. Al principio me preguntas por qué. Hay un miedo a donar. Ese miedo viene dirigido por la desinformación. Entonces lo que tenemos que hacer es informar. Y cuando nos hayamos cansado de informar, seguir informando. No, pero pues ¿no? eso tiene que ver mucho también con el compromiso de los doctores, y en este caso el tuyo, doctor Tagles. Doctor Tagles, a ver, invita a la gente. Eres doctor Ernesto Duarte Tagles, pero te decimos Tagles todo, doctor, sí, ¿no? Así es. Pues es contagioso. Doctor, ya estamos Con permiso de mi papá, ¿no? Cuando ¿sabes qué, papá? Me van a decir Tagles, no te agüitas. No, ya les los mando conocido, sí, doctor Tagles. Doctor, tenemos un minuto para cerrar. Felicitarte. Y para gracias. mí, sin duda, es un yo te lo dije, un homenaje a esta charla. Gracias. En vida a ti por la labor que haces, por también enfrentarte a tantas cosas que te enfrentas, porque yo lo veo, lo percibo, yo lo sé, sin entrar en la dinámica del tema político, en fin, pero lo haces constantemente con tu trabajo, todos los días, y ahí en eso recae mucho la lucha que haces. Algo que desees agregar, y al contrario, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y compartido tu conocimiento, pero sobre todo yo sé que trasladado la confianza a la gente que nos vio el día de hoy, que es importante donar y que en manos de quién estamos, de profesionales como tú. Gracias. Pues yo quisiera primero agradecer. Gracias. Como te dije, bueno, no sé si merecido este homenaje, pero lo hago con mucho gusto. Y invitar a la gente que te sigue, que se informe, que no tenga miedo. El 5% de los que nos están escuchando pueden en un momento dado necesitar un trasplante, pero el 100% vamos a poder ser donantes. Y que no tengan miedo, que se informen, y que si ya con pleno conocimiento deciden no donar, es totalmente aceptado, pero que no de entrada rechacen una posibilidad que puede salvar muchas vidas. Se dice que para trascender hay que tener hijos, hay que escribir un libro, hay que sembrar un árbol, pero más que nada hay que ser donantes. Híjole, con eso cerramos con broche de oro, doctor Tagles. Muchas gracias. A ti. Espero hayamos conectado de nueva cuenta en esta ocasión con el doctor Tagles. Gracias por la compañía y cualquier duda. Ahí está la repetición y doctor Tagles lo buscan en redes sociales, además muy activo, y vean su trabajo. La verdad es maravilloso. No es terrenal el trabajo que hacen los doctores como usted, doctor Tagles. Así que gracias por esta aportación a la humanidad, a los sonorenses. Muchas gracias. Con esto me despido. Tengan una excelente noche. Compitas, hay que alistar botas y sombrero porque vamos a ir al Teatro del Pueblo a ver a Calibre 50, cortesía de Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora. Para participar hay que darle like a las cuentas de Instagram de Televisa Sonora, Guachapori y Mátalas Callando Producciones y darle like a Televisa Sonora en su post de Instagram. Tan sencillo como eso. Próximo 17 de mayo vamos a dar a conocer a los ganadores a través de nuestra programación. Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te invitan. Regresamos a la programación normal.